¿Alguna vez te preguntaste por qué está la leche como ingrediente en casi todo? ¿Querés pan? Tiene leche. Vas al cine, los pochoclos tienen leche. ¿Querés chicle? Leche. Atún, leche. Embutidos, leche. Esmalte de uñas, leche. Uy, man. Granola. Bueno, eso también tiene leche. En todo, todo, todo. Hay una razón para esto y hoy te la voy a explicar. Reportando justicia con Jazmín Lagier. Como expliqué en mi otro video, que si no lo viste voy a dejar el link acá, la leche está diseñada para que una vaca pase de pesar 90 libras a 2000 libras en un solo año. Engorda mucho, por lo que durante la Primera Guerra Mundial Estados Unidos mandaba mucha leche a los soldados para combatir la desnutrición. Los productores producían como locos ya que el gobierno les pedía y les compraba toda la leche. Dejaban de lado otro tipo de cultivos como granos, etc. para producir solo leche. Pero cuando terminó la guerra, el gobierno dejó de demandar tanta leche y los productores se encontraron con una cantidad enorme que no sabían qué hacer. Igualmente, a fines de los años 1970 salió un reporte de McGovern Report que mostraba que las dietas altas en grasa animal eran perjudiciales para la salud. Entonces, en vez de eliminar estos productos directamente, ¿qué hicieron? Le sacaron la grasa y ahí empezó la dieta baja en grasa. Y como tenían tanta grasa que sobraba de esto, empezaron a hacer más queso. En vez de reducir la producción, le dijeron al gobierno tipo, vos me metiste en esto, así que ahora hace algo. Entonces, el gobierno compraba estos productos e incitaban al público a consumirlos. Obviamente usando pretextos tales como el calcio y que es bueno para la salud, bla bla bla. Mientras que en realidad es todo lo contrario. Pero igualmente, con esta promoción siguió habiendo un surplus, una cantidad extra. Entonces el gobierno lo que hacía era lo compraba y lo guardaba ahí como en un sótano. En 1980 el gobierno estaba gastando 2 billones de dólares en esto. Entonces el presidente del momento, Ronald Reagan, decidió cortarlo. No beneficiaba para nada a las empresas lácteas, por lo que convencieron al Congreso de pasar de David Checkoff, que obligaba a los productores a pagar 15 centavos por cada 100 libras de leche, para usar el dinero para hacer más propaganda y empujar el consumo de leche en la gente. Hoy en día se gastan 400 millones de dólares para bombardear a la gente con publicidad de la leche. También esta cantidad de dinero se usa para que las compañías afiliadas, o sea restaurantes como McDonald's, Taco Bell, desarrollen ítems del menú que incluyan más lácteos. Por ejemplo, una pizza que tiene queso arriba, queso adentro, que también tiene manteca. Para su beneficio, al consumir estos productos te volvés literalmente adicto por sustancias que se encuentran en los lácteos. Así seguís consumiendo y su economía sigue. Pero si saben que los lácteos no son realmente saludables para nosotros, ¿cómo las autoridades pueden permitir que hagan esto? Bueno, hay algo que se llama lobby. El acto de influenciar las decisiones hechas por un gobierno para favorecer a un grupo de interés específico. En otras palabras, gente que tiene mucha plata, pasa plata abajo de la mesa para pasar leyes que los beneficien. En el 2013, por ejemplo, pagaron más de 8 millones de dólares, o sea, más de 133 millones de pesos argentinos. Y uso el ejemplo de Estados Unidos, pero esto pasa con la mayoría de los países. No solo gastan dinero en la publicidad directa, o sea, televisión, revistas, medios de comunicación, sino que también manipulando la información en el campo de la medicina, de los colegios y en otras instituciones. Nos educan así y nosotros, al ver estas instituciones como confiables, les creemos. Terminamos cayendo en la trampa. Y mismo difundiendo esta información falsa sin saberlo. Y al final del día, si médicos, profesores, políticos y toda la sociedad en general repiten una mentira, para gente que se conforma fácilmente, es muy difícil no creerla. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos apoyando. Comprando leche está llenando los bolsillos de industrias que se abusan de la confianza de la gente para venderles productos. La gente empieza a despertar a esto. Estas industrias están perdiendo clientes. Existen tantas alternativas de la leche. Leche de arroz, leche de avena, leche de almendras, leche de cashew, leche de hemp. ¿Por qué apoyarías esto? Por solo 5 minutos de comerte una torta que tiene leche que al final te va a hacer mal. Elegí con la cabeza, no con el estómago.